¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que se encuentren muy bien y en este video quiero enfatizar en la estafa que se realiza a tu cuenta de WhatsApp, así como viste, a WhatsApp, la cual puede afectar a tu persona como también amigo o familiar. ¿Cómo hackean tu cuenta de WhatsApp? Entonces, el estafador abre una aplicación en otro teléfono para luego pedirte un código utilizando una narración victimizada, de forma que caigas en el cuento llamada técnica de ingeniería social, pidiéndote el código de verificación de la cuenta de tu WhatsApp. Y para explicarte este tema, empiezo por qué es la técnica de ingeniería social. Es una ciencia malévola, la cual utiliza manipulación psicológica, persuasión y la explotación para engañar a los usuarios para cometer errores de seguridad o cedan información sensible como datos personales, cuentas bancarias o el código de verificación de tu WhatsApp. ¿Ya entendimos esto ahora? ¿Qué es el código de verificación de WhatsApp? Este código es un código único y tuyo, y de nadie más, el cual se envía a través de una llamada telefónica o por mensajería SMS, mensaje de texto, para confirmar que el número de teléfono es el número que queremos usar. ¿Ok? Y recuerda, nunca debes compartir este código, es tuyo y de nadie más. Entonces, una vez que estos estafadores obtienen tu código, acceden a tu cuenta de WhatsApp. Así, como lo oíste. Toman control de tu cuenta de WhatsApp y aprovechan de tus contactos, amigos, familiares o colegas de trabajo para solicitar dinero a una cuenta. Todo esto muy rápido. Entonces, para este caso existe una opción en WhatsApp para configurar la verificación en 2 pasos. Y te lo muestro ahora. ¿Okay? Entonces, vas a abrir tu WhatsApp y vas a presionar los 3 puntos que se encuentran en el costado derecho superior de tu celular. Y se va a abrir una ventana en la cual te va a mostrar algunas funciones y nos vamos a ir directamente a ajustes. En ajustes nos vamos a ir a la primera opción que nos muestra la cuenta, notificaciones de seguridad y cambiar número. Presionamos cuenta y nos vamos a la verificación en 2 pasos. Presionamos y activamos la verificación en 2 pasos. Para este efecto te pide 6 dígitos. ¿Ok? Lo ideal sería no seleccionar del 1 al 6 o números fáciles. Solo te pide números. ¿Ok? Te va a pedir confirmar de nuevo la clave y guardarla. Puedes añadir también un correo electrónico por si olvidas tu PIN. En este caso yo no lo voy a hacer así para no ser engorroso el video. Entonces voy a omitir y me pregunta nuevamente si deseo omitir. Yo le coloco que sí y ahí estaría lista la verificación en 2 pasos. En este caso ya tendríamos un paso porque el segundo paso sería el del correo electrónico. Ok, cuando cierres tu WhatsApp y quieras abrirlo, te va a pedir el código PIN de verificación. Entonces vamos a seleccionar el número y se va a abrir el WhatsApp nuevamente. ¿Ok? Esto puede ser muy engorroso. Como te digo, cada vez que abras la aplicación te pedirá la contraseña que elegiste. Si es la forma más cómoda para ti, bien. De lo contrario, cuida bien tu equipo y nunca, pero nunca envíes el código de tu aplicación y datos personales a gente que no conoces. Tampoco prestes tu celular a alguien que la verdad es que no confíes en nadie. ¿Ok? Para desactivar esta opción, vuelve a presionar los 3 puntitos que se encuentran en la esquina superior derecha y ve ajustes. Nuevamente a cuenta y selecciona verificación en 2 pasos. Aquí te muestra en el centro la opción de cambiar el PIN o de desactivarlo. En este caso la vamos a desactivar. ¿Ok? Otra cosa es que cuando inicies sesión en algún navegador con tu cuenta de WhatsApp utilizando tu celular, asegúrate siempre de revisar tu equipo presionando los 3 puntos nuevamente, costado derecho superior de tu celular,
y ve a donde dice dispositivos vinculados. Presionan dispositivos vinculados y luego ve a donde indica los dispositivos vinculados, que te muestra ahí incluso un logo del navegador si es que vas a usar un Google Chrome o un Microsoft Edge. Lo presionas y te va a pedir dos opciones, que es cerrar sesión o cerrar definitivamente el WhatsApp de ese navegador. Así que ambas sirven para poder cerrar esa sesión en ese navegador. Por si abres tu WhatsApp en otra casa, tú lo cierras, asegúrate de eso. Así te aseguras de que tu sesión no quedó activa en ese PC. Como última recomendación te puedo sugerir lo siguiente: nunca compartas tu código de verificación o registro ni el PIN de verificación en 2 pasos. Establece una contraseña que sea difícil de descifrar, pero recordable para ti. Revisa regularmente tus dispositivos vinculados, lo que te acabo de explicar anteriormente. Para hacerlo, ve WhatsApp, ajustes o configuración, dispositivos vinculados. Si recibes algún correo electrónico que tú no hayas solicitado para restablecer tu PIN o cualquier dato personal, no hagas clic en ningún enlace, por favor. Mucha atención con esto. Si a ti te llega algún mensaje de una empresa X en la cual tú no tienes ningún vínculo, por favor, no recibas nada. Otra cosa, si recibes algún mensaje en el cual te dice estás, o te pregunta así como que no lo contestes, por favor, elimínalo. No sigas la conversación, porque si tienes dudas si es algún familiar, utiliza las mejores vías de las llamadas telefónicas. Entonces, esta información es muy valiosa, compártela con tus familiares y amigos, especialmente con gente que esté relacionada a este tema. Ayúdalos, que no esté relacionada a este tema, ayúdalos a mantener sus datos seguros y le harás un gran favor. De igual forma, recuerda visitar mi página, activar la campana de notificaciones para mantenerte actualizado de los videos que voy subiendo regularmente. Date una vuelta por mi canal y revisa el contenido. Un abrazo gigante y que tengan un buen año. Muchas felicidades. Adiós.